¿Qué pasa, Riders? ¿Cómo estáis? Bueno, pues voy a hacer un vídeo muy rápido en el cual voy a intentar explicar cómo se dio el Campeonato de España Gravel. Ya sabéis que fue algo espectacular, que dos Master 30 nos pudimos escapar y pudimos pues entrar antes que cualquier élite, y os voy a explicar un poco qué fue lo que ocurrió desde la primera persona, porque yo fui uno de los que me escapé junto con Josemi. Y bueno, pues porque he visto bastantes artículos, preguntas y demás, entonces, bueno, pues ¿por qué no aprovechar la oportunidad y daros mi feedback directamente y contaros la experiencia que seguramente nunca más se vuelve a repetir, porque eso es tener chiripa, suerte y todas las cosas del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos, carrera que fue el 10 de mayo en Llerena, Badajoz, bastante llana, ¿vale? Fueron un recorrido de 108 kilómetros con, a mí me salieron 931 metros de desnivel, completados en 3 horas y 1 minuto. 3 horas y 1 minuto con algunos segundos, ¿vale? Entonces, un terreno que a mí personalmente me favorece bastante. Soy un ciclista bastante pesado, peso 80 y pico kilos y mido 1,90 m, entonces soy bastante grande. Y todo lo que es el llaneo se me da bastante bien por el tema de tener bastante vatio absoluto, y todo lo que es subida se me da bastante mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Los primeros kilómetros de carrera fueron una auténtica locura. Creo que Eduardo Talavera va a subir un vídeo próximamente y vais a ver que si consiguió grabar algo, porque era bastante peligroso soltarse el manillar para darle al botón de la cámara, porque te ibas al suelo ya agarrando el manillar. Imagínate si soltabas una mano, va bastante peligroso, ¿vale? Charcos, agujeros hacia abajo. Todos los que no hacéis gravel diréis, bueno, un agujero lo salvas. Un agujero, un mountain bike, la suspensión, el sag que tiene, lo que te va a hacer es absorberte esa irregularidad. En gravel, como no estés preparado y como vayas a rueda, es difícil estar preparado, te comes el socavón y como no estés preparado te vas de boca, te desestabilizas. O sea, es bastante complejo cuando va tanta gente que se te intenta meter por la izquierda, por la derecha. Total, bastante peligrosa la carrera al principio, ¿vale? Botes volando por todos lados. Bueno, a mí se me perdió el bidón y hasta el primer avituallamiento, que creo que era el kilómetro 36, fui sin agua. Pero bueno, cuando quise echar mano al bidón, cuando podías echar mano al bidón, ya estábamos en el kilómetro 28 y dije, bueno, pues ya me espero y ya llego, ¿no?, al avituallamiento. En cualquier caso, bastante peligroso, como os decía, pero bueno, pues llegamos al primer avituallamiento, después viene una rampita y en esa rampita empiezan a meter un ritmo un poquito más alto. Yo ahí me descuelgo un poco y luego vuelvo a pillar otra vez al grupo cabecero, ¿vale? Estamos en una pista, la cual, pues, bastante ancha, digamos que íbamos como 10 ciclistas a lo ancho por 5 a lo para atrás, ¿no?, a lo largo. Empezaban a rebotar piedras para todos lados, íbamos bastante rápido, no sé, 35 kilómetros por hora, 40. Piedras rebotando por todos sitios. Estaba hablando con Efren, con un compañero del equipo Faster 101, y de repente me pega una piedra en la gafa. O sea, si no llevo a llevar gafas, me llevo un ojo por delante. Y dije, de aquí tengo que salir de alguna manera. Y los que me conocen saben que me gusta tirar delante, y es que lo hago por un simple motivo, es que a rueda me da mucha inseguridad ir y prefiero que me dé el aire, perder vatios, perder fuerza y demás, pero ir seguro. No comerme ninguna piedra, no comerme ningún afilador, como un afilador delante nuestro y casi desestabiliza el grupo entero. O sea, era bastante peligroso, yo que no estoy acostumbrado a venir pelotones tan grandes. Entonces me puse a la izquierda del pelotón y justamente en ese momento había un élite, Calillo creo que era, que estaba adelantando justamente. Entonces fui a su rueda adelantando, nos pusimos delante del pelotón y había un escapado, Sergio, del equipo del Trujillo, y fuimos a por él. Entonces fuimos a por él y estaba, yo que sé, a 200 metros. Ahí el pelotón dijo, bueno, un sub-23, un élite, un Master 30, dijeron, bueno, como había habido bastantes ataques anteriormente, seguramente ahora los pillamos y ya está. No se preocuparon por nosotros. Ese ataque, esa fuga, que eran 300 metros, se mantuvo y Josemi saltó de esa fuga y vino a por nosotros. Una vez se hizo esa fuga con 4 corredores, ya estábamos a lo mejor sacándoles 500 metros, empezamos a colaborar entre nosotros. Y colaborando entre nosotros llegamos casi hasta el final de la prueba. Hubo un momento, os voy a enseñar, hay una funcionalidad en Strava que es espectacular, se llama Flybys o Flybies,
Y pues bueno, aquí os enseño, por ejemplo, Edu Talavera, que veis que está justamente aquí. Si clico en él, toda la línea negra soy yo y la línea roja es Edu. Pues ya veis que hasta el kilómetro por aquí en medio está en millas, ¿vale? Entonces hay que transformarlo, pero no sé en Flybytes cómo se transforma. En cualquier caso, antes un poquito de mitad de carrera, kilómetro 40 y pico, veis como que el tiempo se empieza a alargar. La diferencia en segundos, que la veis aquí en vertical, se empieza a hacer mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande. Tanto así que hacia el kilómetro 70 y pico, fijaos, le sacábamos más de 100 segundos, o sea, 2 minutos y algo le sacábamos al grupo. Edu iba en ese grupo, ¿de acuerdo? Entonces, Edu, hay un momento en el que pone un ritmo un poco más fuerte y empieza a recortarnos el tiempo. Fijaos otra vez cómo esta línea empieza a cortarse y empieza a llegar hacia la línea negra, que recordad, soy yo, ¿vale? Este tiempo rectilíneo soy yo. Y nos empieza a cortar, otra vez aquí se vuelve a bajar y vuelve a subir drásticamente. ¿Qué pasó aquí? Nosotros éramos 4, fuimos colaborando todo el rato súper bien, la verdad. Es verdad que élite, sub-23 y 2 Master 30B. Ya hay que tener mala suerte, como decía Bicilap en su podcast, pero bueno, pues es lo que hay. Fuimos colaborando y mira, al final pues nos lo jugamos al sprint. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hacia el final de la carrera, el grupo élite dijo, vamos a intentar pillar a aquellos, porque ya nos empezaron a ver. Hubo un momento que nos giramos para atrás y no veíamos a nadie. Y decíamos, ¡buah! Le sacamos una renta increíble a esta gente. No han querido colaborar, obviamente son mucho mejores que nosotros, pero no quisieron colaborar entre ellos o lo que sea. Dijeron, ya les pillaremos, o ya atacaremos al final de la carrera, como se hace un poco en las carreras de carretera. Y claro, pues el final ya fue bastante tarde, a la vista está, porque llegamos, es verdad que llegamos con muy poquita diferencia a meta, pero llegamos antes. Entonces, ¿qué ocurre aquí hacia el final? Hay un momento en el que José y yo nos tocamos, casi nos caemos. El otro día os contaba en un vídeo que me lijó la bici y yo le metí el cambio para adentro. Bueno, un poco de desastre ahí, tuvimos que darnos la vuelta, bajarnos la bici y tal. Pero bueno, fueron segundos, pero claro, todo el segundo cuenta, ¿no? En ese momento que estáis en persecución y que viene un grupo de 40 corredores a lo mejor en grupo hacia ti, que si alguna vez has rodado en grupo tan grande, con dejar caer la pierna encima del pedal, la bici ya se ve aspirada por el grupo. Entonces, bueno, pues nos empezaron a recortar, como veis, nos empiezan a recortar y hacia el final de la carrera íbamos los 4 dándonos relevos y ya empezaban a flaquear un poco las fuerzas porque llevábamos media carrera escapados, dándonos relevos. Yo cada vez que daba relevos a 450 vatios más o menos, que es por donde anda mi umbral. Y claro, pues relevos de 2-3 minutos a umbral todo el rato, luego te ponías a descansar un rato, pero descansar tenías que dar pedales porque tenías 3 ciclistas por delante en el mejor de los casos, luego ibas avanzando, te tocaba a ti dar el relevo y luego te retirabas. Y hacíamos un poco la típica vuelta, ¿no? El típico, la pelota, se llama en algunos lugares, etc. Y empezamos a girarnos y vemos el grupo. Chicos, que el grupo viene, dice uno. No puede ser, no puede ser, quedaban 7 kilómetros a meta. Más o menos, creo que eran 7 kilómetros. Entonces digo, chicos, hay que poner un ritmo más. Ponemos un puntito más y entonces Josemi y yo aguantamos ese puntito más, nos vamos y Sergio y Calillo creo que era, perdona, el otro chico élite, se quedan atrás. Se ven absorbidos por este grupo que venía a fuego a por nosotros o bueno, a atacarse entre ellos para intentar hacer la mejor posición porque iban a llegar todos a meta al mismo tiempo. Entonces, llegando a 1 kilómetro de meta, nos pilla Kevin Suárez. Yo miro para atrás y viene uno desbocado, a tope. Y me intento fijar en el dorsal y veo que el dorsal es de élite. Digo, bueno, menos mal, digo, porque ya sería mala suerte llegar 3 primeros en esta carrera y encima los 3 Master 30 de mi categoría, Master 30B, que ya sabéis que en los campeonatos se divide en los grupos de edades, élites es élite y punto. En los grupos de edades, los Masters, se dividen entre Master A, Master 30A, que son los de 30 a 34, y Master 30B, que son de 35 a 39. Así con todos los segmentos de 10 años, ¿vale? Entonces, los impares eran los A y los pares éramos los B. Me fijo y llevaba un dorsal blanco de élite. Y dije, bueno, pues ni me preocupo entre comillas, pero sí que me preocupo porque digo, ostras, ya daría pena que hemos estado aquí toda la carrera escapados como para llegar primeros y que nos adelante un élite al final que sería totalmente legítimo, ¿no? Porque sería lo típico de que hubiese pasado en cualquier otra carrera. Total,
que entrando al pueblo, Kevin nos adelanta y se pone delante. Venía con unas patas increíbles el tío. Y dije, hostia, esto no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? En la última recta, que se ve el vídeo desde lejos que graba Fliz, cómo venimos, vienen las motos primero y luego venimos nosotros. Y a mí se me ve en ese vídeo ya venir primero. Lo que pasó realmente, podéis ver en Strava aquí, es justamente en Training Peaks, en mi Training Peaks, justamente en esta curva aquí vamos detrás de Kevin, aquí dejamos de dar pedales, ¿ves? Es la línea rosa son los vatios, ¿vale? Dejamos de dar pedales para tomar la curva y justamente aquí, veis que hay aquí un pico 700 vatios, 680, tal. Esto es pues un apretoncillo que pego para adelantar a Kevin, ¿vale? Porque, pues, lo que os decía, ¿no? Me hubiese gustado llegar, pues, primero o segundo, pues, de toda la carrera. Ya sabía que se iba a dar entre José y yo, pues, primero o segundo. Que si Kevin hubiese querido, nos hubiese barrido y ya está. Pero bueno, pues no quiso. Se aseguró su plaza delante de todos los élites y ya está, totalmente legítimo. Entonces, aquí vuelvo a pegar otro apretón, como veis, a 800 y pico vatios, aquí a 784. Digamos que aquí hay unos cuantos segundos que aprieto, ¿vale? Pues si seleccionamos este segmento, 623 vatios, 22 segundos, ¿vale? Entonces estoy ahí dando un apretón fuerte durante 22 segundos, que ya traes una fatiga en las patas importante. Tomo la curva, aquí, se toma la curva, justamente que aquí dejo de dar un poco de pedales, y ataque final, pues ya veis el ataque final que me pongo a 1014 vatios, en este caso, en la recta final, que la meta estaba después de esa curva, a 1014, 930, 958, tal, y esto ya, pues ya lo doy por perdido y ya dejo de pedalear. Entonces, bueno, es un poco lo que ocurre al final de la carrera, que veis ese vídeo en el cual Josemi me pasa por el exterior, que yo estoy como relajado, dice Bicilab en su podcast. Amador estaba ahí como relajado, ¿no? Como que estaba descansando de una serie. Y lo que pasaba es que efectivamente pues venía de dar un apretoncillo para intentar sobrepasar a Kevin, ganar la posición, entrar primero en la curva, pero claro, lo que no me esperaba es que mientras estaba cogiendo aire, Josemi se había hecho el sprint a mi rueda, ese sprintcillo se lo había hecho a mi rueda, entonces venía con más patas para coger y remacharme entrando a meta y así que pues quedar primero, campeón absoluto de España, como queramos verlo, de gravel, yo segundo y Kevin Suárez tercero. Luego viene pues todo el mundo, viene ahí Noel con el sprint, quedando subcampeón de España élite, y luego ya todo el mundo, todo el grupo que entran ahí, pues yo que sé, como 30 ciclistas de golpe. Entonces, bueno, es un poco lo que pasó en el campeonato. La verdad que yo estoy súper contento pues de cómo colaboramos, porque fue una carrera totalmente táctico, pero táctico inesperado, porque no esperábamos hacer esa escapada. Ya os digo que anteriormente intentó Castrillo varias veces escaparse, mirar hacia atrás a ver si venía alguien, yo creo, y no íbamos nadie, y entonces le volvíamos a pillar el grupo. Entonces, en una carrera tan llana es verdad que es difícil hacer diferencias, y ha habido algunas personas que se han quejado un poco de eso. Yo la verdad que no me quejo, porque el terreno llano, como os he dicho al principio, me favorece bastante. Pero bueno, pues entiendo que haya personas que a lo mejor les guste menos, personas que tienen cualidades más escaladoras, personas que tengan cualidades un poco más técnicas. Al final tiene que haber un poco de todo. El año pasado había bastante desnivel, este año pues no ha habido tanto desnivel. El año que viene, pues a lo mejor hay 4.000 de desnivel y son 18 horas de carrera y pues yo qué sé, pues al final el organizador decide un poco, ¿no? La federación, cuando se le postulan las carreras, decide un poco pues cuál es la más atractiva o no sé bajo qué intereses y ya está. Y ojo, experiencia interesante, al final de la carrera llego a meta, está Lidia ahí esperándome con la perra, con Kira, le doy un abrazo, guau, estoy súper contenta, tal. Yo también le digo, joder, qué putada, que he quedado segundo, esto, lo otro. Y un señor delante, digo, bueno, pues será de la organización para, yo que sé, entrevista, lo típico, ¿no? Control antidoping. Digo, ¿cómo? Control antidoping. Digo, hostia, qué ilusión. Digo, qué bueno. Digo, porque nunca me habían hecho un control antidoping. Luego es verdad que es un follón porque el protocolo es un poco, es específico. O sea, el tío te dice, tengo que estar contigo en todo momento hasta que hagas pis. Entonces, si te tienes que duchar y no tienes ganas de hacer pis, me voy contigo a duchar. Si lo que sea. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver cuáles son los protocolos. El protocolo era identificarse con una identificación válida tipo DNI, pasaporte, en el control antidoping antes de 30 minutos de la notificación. Entonces, si no, pues pasas a estar descalificado, supongo.
Y es, pues, cogimos, nos fuimos al coche con el señor caminando, cogí el DNI que lo tenía dentro del coche y nos fuimos a la sala de control antidoping en la cual ya te identificas. Vas allí, te identificas, te dan agua para pues, que fuerces un poco las ganas de hacer pis. Y cuando tienes ganas de hacer pis, meas en un bote, eran 90 mililitros lo que tenías que mear. Y de ese bote, primero te tienes que lavar las manos sin jabón, con agua y demás, pero sin jabón, supongo para que ningún químico del jabón pues, estropee la muestra posteriormente, porque la muestra la manipulas tú, solo tú. Entonces, coges el bote, haces pis en el bote, 90 mililitros como os decía. Posteriormente, ese bote lo que hace es, tiene una apertura y lo que hace es, tienes que echarlo en dos botes, uno rojo, bueno, uno con una tapa roja y otro con una tapa azul, con una numeración única. Tú desempacas del bote y todo, en teoría, pues obviamente no está contaminado y todo eso, sino que haces tú toda la operación. Echas un poquito en uno, echas un poquito en el otro, echas otra vez un poquito en el otro y echas un poquito ya el resto en el otro. Y entonces ya ese bote ya se tira, bueno, comprueban la densidad del pis, sacan una gotita de ahí y comprueban la densidad del pis para anotarla en el informe. Y esos botes tú los aprietas al tope hasta que hace un clac. Un clac, que será un sello de seguridad para que luego cuando lo abran en el laboratorio se compruebe que esa prueba no ha estado manipulada. Bastante interesante controles doping y todo eso en un documental que se llama Ícaro o Icarus en Netflix, por si le queréis echar un vistazo. Ahí se ve un poco todo el protocolo, cómo funciona en los Juegos Olímpicos, en este caso de Rusia, o los que eran de Rusia, cómo hacían toda la operativa esta del doping. Y poco más. O sea, no tengo resultados, obviamente, no va a salir positivo, pero no tengo resultados porque tardan unas semanas en dártelos. Y ese es el tema del control de antidopaje, el cómo funciona. Tienes que estar allí un rato, tienes que darle todos tus datos. Preguntas que me sorprendieron. El nombre de tu médico, y yo, no tengo médico. Nombre de tu entrenador, digo, bueno, eso sí que tengo, Víctor Sánchez. Medicación que has tomado los últimos 7 días, yo qué sé, cosas así, ¿sabes? Entonces, bastante interesante. No sé cómo seguirá el protocolo, puesto que yo soy alérgico al polen y en base a ello, pues ahora mismo que hay un montón de polen y demás, me tomo medicación de forma crónica durante la primavera y sí que le tuve que decir la medicación y entiendo que a lo mejor luego me pedirán la prescripción de esa medicación o la receta, como para comprobar si ven a lo mejor un valor anómalo de no sé qué. Oye, ¿esto por qué es? Pues esto es porque tenía una receta de tomarme el antihistamínico. Ah, vale, ya está, genial. Pero bueno, bastante curioso porque nunca me habían hecho control antidoping, tampoco pensaba, nunca me lo podían hacer, pero bueno, pues llega el momento y es curioso, cuanto menos. Y desconocía totalmente el proceso, así que pensaba que era interesante el poder contarlo. Así que nada, este es el resumen de la carrera. Dejadme por aquí abajo qué pensáis de la carrera, si visteis algo, si estuvisteis allí, si os gustó, si no os gustó, os pareció muy técnica, poco técnica, peligrosa. Yo creo que coincidimos todos que por lo menos los primeros compases de la carrera fue súper peligrosa. Pero bueno, yo me lo pasé muy bien y fantaseé bastante con el poder quedar primero de toda la carrera. Hubiese sido brutal. Pero bueno, está bien también el segundo. Tenía la medalla por aquí. Aquí está la medalla de plata Gravel Hombres 2025. Así que bueno, bastante contento igualmente por el poder haber obtenido esta medalla, que sufrimiento nos costó ese día. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.